Dijimos la semana pasada que había una noción que se había constituido como base de la noción de sistematización y que tenía relación con el desarrollo de una presencia cada vez más inocultable de una revuelta al interior de las ciencias sociales respecto de cómo se estaba realizando la investigación. Y esa revuelta al interior de las ciencias sociales también tiene que ver con que está transitando por el interior de América Latina un proceso de transformación social y que ese proceso de transformación social está necesitando de una nueva forma de comunicar sus experiencias y que por tanto la necesidad primera que se plantea es precisamente cómo nosotros podemos establecer una debida ordenación y recuperación de lo que allí se estaba planteando. Es importante señalar que este doble proceso de experiencias comunitarias de transformación social, experiencias políticas de transformación social y el desarrollo de esta revuelta al interior de las ciencias sociales, como yo la llamo, estaba planteando entonces que existía una necesidad que no estaba siendo satisfecha por las universidades y por lo que hasta ese momento había sido la comunicación de investigación, entre comillas, social. Al interior de las ciencias sociales está cursando también una cierta eh, crítica muy profunda a lo que decíamos en la clase pasada, denominábamos como matriz positivista. Y en ese sentido, entonces, había una valoración distinta de lo que debía hacerse en el conjunto de la interioridad de estas experiencias de transformación social. Se plantea entonces una conjunción entre movimientos sociales, experiencias de transformación social, experiencias de transformación política, críticas muy profundas al modo de establecer la vinculación de la universidad con la sociedad y también se plantea como una cuestión importante el hecho de que en el mundo está cursando entonces un proceso muy activo de disputa por los sentidos culturales de la sociedad. Recordemos que la década del 60 es la década de la revolución del 68, estudiantil. En Chile es particularmente notoria la efervescencia del movimiento estudiantil, la toma de la Universidad Católica, los movimientos de reforma estudiantil, todos estos alimentados por el proceso que también cursa al interior de las iglesias y sobre todo para establecer una capacidad que no existía hasta ese momento de recuperación de los eh, vernáculos de lo popular. Veo que se ha integrado mi primera alumna. Hola Karen. Y estamos entonces en proceso ya de poder continuar la clase. Eh, esta experiencia de la sistematización en la década del 60, entonces tiene como principal sostén a un contexto. Y ese contexto social y político es el que está dando entonces cuenta
de cómo se organiza esa sistematización. Ahora bien, todo este proceso impacta al trabajo social y lo impacta desarrollando una activa también revuelta, lo impacta desarrollando un pensamiento crítico y, como decíamos en la clase pasada, presencialmente, lo impacta desde el punto de vista que la crítica se hace tan profunda que configura entonces un antes y un después de la disciplina del trabajo social. Por eso que reafirmamos la idea de que existe entonces una vinculación virtuosa entre el contexto social político de América Latina en la década del 60 y la sistematización como una capacidad de establecimiento, eh, como la capacidad del establecimiento de una reestructuración del trabajo social a partir de estos elementos. Por tanto, entonces, la vinculación virtuosa entre sistematización y reconceptualización es un proceso entonces que hay que desarrollar como una matriz de análisis imprescindible. Nosotros también vimos que esta sistematización tiene entonces antecedentes en América Latina. Eh, una vez que la sistematización ya se ha incorporado a ciertas disciplinas, fundamentalmente tiene su presencia más gravitante cuando emergen las dictaduras militares en el cono sur de América Latina. Es en ese momento cuando el Estado deja de tener una presencia de organizador de la asistencia social o de las políticas sociales, es cuando entonces el pueblo se recoge sobre sí mismo y tiene que establecer su propia autonomía en la satisfacción de sus necesidades. Y en ese sentido, entonces, cuando se desarrolla este segundo movimiento de autogeneración, de satisfacción de sus propias necesidades, es cuando entonces comienza a surgir también la necesidad de contar qué es lo que se está haciendo en América Latina respecto a estos procesos. Y en ese sentido, entonces, es que la necesidad de contar se transforma en la necesidad de recuperar esas múltiples experiencias y por lo tanto entonces también surge una pregunta respecto de cómo se hace este proceso de recuperación de experiencias y cómo se hace desde el punto de vista de qué es lo que se quiere contar como cuestión sustantiva. Y en ese proceso entonces es que se deriva a la idea de que no es posible desarrollar una actividad de este tipo con las mismas herramientas y con el mismo presupuesto epistémico con el cual estábamos acostumbrados a desarrollar la investigación o el contar la experiencia social hasta la década del 50 y 60. Y por eso entonces que hablamos de que necesariamente los movimientos, los intelectuales que se preocupan de esta actividad establecen entonces un nuevo paradigma y ese nuevo paradigma pasa por el rompimiento del positivismo. Decíamos también que hay tres hitos en este proceso. Uno primero, que tiene que ver con el establecimiento por allá en la década del 80 del Centro de Estudios del Tercer Mundo, que se preocupa entonces ya de manera organizada, sistemática, del desarrollo de la sistematización como una disciplina, como un aporte sustantivo a las ciencias sociales desde el punto de vista de los movimientos sociales. Y en ese proceso entonces es que comienza también a establecerse como una matriz de análisis importante del trabajo social que recordemos ya está siendo, ya ha sido reconceptualizado
y por lo tanto está mucho más abierto para poder establecer nuevas perspectivas de análisis que permitan una reestructuración de la matriz epistémica del trabajo social. En particular en Chile, después del golpe militar y con la emergencia de muchas ONG, muchas de ellas se dedican al estudio y a la investigación. Y en ese proceso entonces es que surge el CIDE, Centro de Investigación del Desarrollo de la Educación, y Flaxo, entre muchas otras ONG, que comienzan a desarrollar un intento muy serio, muy sistemático, por transitar de esa ruptura epistémica con la matriz positivista a una matriz de pensamiento fenomenológico, cualitativo, y que se afinca por distintas variantes en el pensamiento dialéctico. Y un tercer organismo que tiene que ver ya muy fundamentalmente, como veíamos en la clase pasada, con el trabajo social, es que se establece el Centro Latinoamericano de Trabajo Social a partir de un proyecto alemán con la Fundación Konrad Adenauer y que coloca entonces en una capacidad distinta de ordenamiento del trabajo social en torno a sus prácticas sociales que se están desarrollando y cursando en distintos lados. Con estos elementos, entonces, nosotros podemos decir que comienzan a surgir algunos autores. Y esos autores son en el CIDE y Flaxo, Sergio Martinic, comienza a surgir Oscar Jara en Perú, Rosa María Barrenechea, comienza a surgir algunos movimientos al interior de las escuelas de trabajo social y fundamentalmente, como derivación de este proceso, también, ¿no es cierto?, se desarrolla un activo movimiento por transitar desde estos planteamientos teóricos al desarrollo de una educación popular que pueda entonces expresar estas nuevas modalidades de, superación epistémica de lo que habíamos estado planteando anteriormente. Bien, esto es que la experiencia de sistematización se da en un contexto, y ese contexto tiene que ver con la América Latina y sus procesos de transformación social. Eso es lo que estábamos reafirmando en las dos primeras presentaciones. Y hasta el momento entonces nosotros estábamos diciendo que lo que caracteriza a esta nueva modalidad, a este nuevo fenómeno, es que hay un sustrato epistemológico común. Es decir, la idea fundamental que comienza a emerger es que desde abajo y desde dentro, como veíamos con pizarra en la clase pasada, había una idea que iba surgiendo y que era que las prácticas sociales que estaban alimentando todos estos diversos procesos transformadores eran fuente de conocimiento a condición de que comenzaran a dialogar de una manera distinta con la teoría. Entonces, se comienza a armar, a construir una idea que pasa porque la experiencia que están cursando en distintos lugares de América Latina, los pobladores, los campesinos, las mujeres, los jóvenes, los estudiantes, tienen una capacidad de construir un nuevo tipo de pensamiento. Y ese nuevo tipo de pensamiento, decíamos, es un pensamiento fundamentalmente cualitativo. Es decir, se comienza a relevar de manera distinta aquello que estaba siendo menospreciado hasta ese momento, que era la condición de la subjetividad que estaba presente que está presente en todos los grupos humanos. Esa subjetividad despreciada por la matriz positivista
es lo que comienza a ser revalorada. Y en ese sentido, entonces, trabajo social, que en ese momento estamos en un proceso de reconceptualización, de búsqueda de nuevas modalidades de intervención social y por tanto de transformación social, comienza a visualizar que aquí hay una posibilidad de comprensión de la realidad de manera distinta. Y por tanto, se comienza a desarrollar la idea de que la investigación que necesita ser incorporada al trabajo social no puede ser aquella vieja investigación de corte positivista, aunque sea necesario profesionalizar los procesos de sistematización por medio de toda la parafernalia de cuadros y matrices, es también muy importante que recuperemos lo que era de suyo la condición sustantiva que desarrollan las disciplinas de las ciencias sociales, que es el trabajar con la cultura, con la identidad y con el proceso subjetivo. Por eso entonces que el objetivo fundamental de la sistematización comienza a ser el comprender la experiencia vivida al participar en una intervención que entonces busca intencionadamente procesos de transformación social con el propósito de aprender de ella y de transmitir esos aprendizajes a otros. Así, recuperación de la experiencia, comprensión de la subjetividad, establecimiento de matrices para entender los procesos de transformación social, se transforman entonces las bases con las cuales comienza a transitar por el interior de América Latina una comunicación muy horizontal de lo que se está haciendo en términos, ¿no es cierto?, de cambio social. Y cómo ese cambio social entonces tiene que ver con aprendizajes sociales que están puestos en la base de las organizaciones populares, en las bases de las organizaciones sociales. Ese es un elemento clave a la hora de poder hablar entonces de la sistematización como un fenómeno que comienza a transitar en toda América Latina y en particular en Chile. ¿Cuáles serían las características de este proceso eh, o las características más importantes? En primer lugar, es una línea de trabajo de vinculación con la realidad social que articula teoría con práctica. Es decir, se comienza a criticar la intervención y se comienza a criticar el conocimiento con el cual se actúa, para recoger desde allí procesos entonces de articulación distintos. Decíamos en la clase pasada que además Martinique había establecido la idea de que todos los procesos de cambio social, tanto macro como micro, están sustentados en las hipótesis de acción. Que esa hipótesis de acción significaba que nos proponemos transformar algo por medio de ciertos mecanismos organizativos de cambio social y que visualizamos un resultado. En esta idea, ¿no es cierto?, de un triángulo con estos tres vértices estaba la idea, ¿no es cierto?, de que el cambio social está constituido por múltiples hipótesis de acción. Nos proponemos algo mediante ciertos mecanismos y logramos algunos resultados. Y la concatenación de todas estas hipótesis de acción, en definitiva, es el proceso de transformación social. A partir de esa matriz, Martinique entonces establece algunas ideas que son sustantivas para la sistematización y que ustedes encuentran en el cuaderno de recopilación bibliográfica que ustedes están leyendo. Otra idea fundamental es que es importante transmitir ese aprendizaje. Es decir, el aprendizaje respecto a la transformación social requiere ser transmitido a otros que están en procesos similares, parecidos. Entonces comienza a circular en los países de América Latina, Argentina, Chile, Perú, Brasil, Colombia, procesos entonces de vinculación por medio de el contarse las experiencias. Y ese contarse las experiencias tiene que ver entonces con la recuperación de lo que se está haciendo. Entonces el proceso comienza a transitar no solamente hacia otros profesionales que se desembarcan de la matriz positivista, sino que también comienza
a transitar ese conocimiento respecto de cómo recuperar experiencia hacia el propio pueblo organizado, hacia sus dirigentes. Y en ese sentido, entonces, es que esta sistematización comienza a establecer una relación virtuosa, a ligarse de una manera distinta con otros procesos de investigación social. Es por eso que decíamos que era prima hermana la sistematización de la investigación-acción, es decir, investigamos no solamente por conocer, sino que investigamos para actuar. Además de que está desarrollándose entonces fuertemente la idea de que el protagonismo de los propios sujetos, sujetas, campesinos, pobladores, estudiantes, tiene que ser construido de manera distinta. Y esa manera distinta significa que la investigación es también entonces una investigación participativa en donde el establecimiento de los objetivos de la investigación se construyen a partir de las necesidades educativas que está mostrando el propio pueblo organizado, las propias organizaciones sociales en sus objetivos de transformación social. Y por tanto, entonces, ese fenómeno, ese proceso que requiere ser transmitido a otros, lleva en su interioridad, entonces, algunas condiciones muy revolucionarias de entendimiento del conocimiento. El conocimiento ya no es parte de una élite que está en las alturas de la universidad, sino que hay un conocimiento que está alojado en la práctica, que tiene que ser recuperado y que a partir de la postura de estos profesionales en términos horizontales, participativos, comienza entonces a transitar de manera más democrática por el interior de las organizaciones sociales. Solo así entonces podemos entender la vinculación de la sistematización con la investigación-acción y con la investigación participativa. Y por tanto entonces estos tres elementos, sistematización, investigación-acción, investigación participativa, comienzan a nutrir el proceso, yo diría, más importante que también está acompañando a estos otros, que es el proceso de educación popular. Eh, en esas condiciones es que comienza a emerger, algunos autores dirán, un nuevo conocimiento, un conocimiento desde abajo y desde dentro, un conocimiento que tiene que ver con el cómo las subjetividades de las organizaciones sociales, de los sujetos, se colocan en disposición de un cambio que ya no es el cambio de las estructuras macro, sino el cambio cualitativo de las relaciones sociales al interior de la cotidianidad de los sujetos populares. Entonces comienza a emerger una nueva visión respecto, por ejemplo, del tema de la mujer, del tema de género, de la participación de los jóvenes, de cómo desarrollar una educación popular de distinto tipo, de cómo, entonces, en definitiva, los viejos temas, ¿no es cierto?, de la democracia y la participación se comienzan a procesar de manera distinta. Con esos elementos, entonces, estamos en condiciones de poder establecer una cierta capacidad de emergencia de ciertas tematizaciones que comienzan entonces a plantearse como posibilidades de conocimiento distinto, lo que nosotros llamamos acá embriones de conocimiento, es decir, conocimiento que comienza a articularse de manera distinta entre los distintos fenómenos que están viviendo los sujetos, sujetas sociales. Y por tanto, entonces el movimiento es de tal magnitud que comienza a ser una oposición muy franca a la investigación social tradicional. Y por lo tanto, la comprensión de la realidad social se hace mucho más rica a partir de estos procesos desde abajo. Con estos elementos, entonces, es que nosotros podemos decir que la sistematización comienza entonces a desarrollarse no solamente como una mera recuperación de lo que se ha hecho, sino que además es ya una sistematización con un apellido que hoy día nosotros podemos llamar cualitativa. Y por tanto, esa es la insistencia que yo señalaba en la clase pasada respecto de la idea de que la sistematización es cualitativa o no es sistematización. La sistematización en trabajo social es una sistematización cualitativa y es más, como está planteado en algunos de los documentos que dejamos en fotocopia, la sistematización cualitativa es nuestra investigación social. ¿Ya?
Bueno, estos serían los elementos que yo quería mostrarles en esta presentación.